Cuando ya se acercaba el tiempo de su partida, decidió ir a Jerusalén, y envió por delante a unos mensajeros. Fueron estos y entraron en una aldea de samaritanos para prepararle hospedaje, pero no le recibieron porque iba camino de Jerusalén. Al ver esto, los discípulos Santiago y Juan dijeron: «Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma?». Pero volviéndose les reprendió, y se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, uno le dijo: «Te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le contestó: «Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza». A otro le dijo: «Sígueme». Pero él respondió: «Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre». Jesús le contestó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios». Y otro dijo: «Te seguiré, Señor, pero déjame primero que me despida de mi familia». Jesús le dijo: «Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios». Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, en el Evangelio se nos presenta a Jesús con sus discípulos camino a Jerusalén. Ir a Jerusalén tiene un significado profundo en la vida de Jesús para nuestra salvación. Jesús ha decidido dar cumplimiento a la voluntad del Padre. Es la hora de su pasión, muerte y resurrección para que tengamos vida plena. El Evangelio de hoy nos presenta su mensaje en dos puntos importantes para nuestro caminar cristiano. Primero, ¿cuál debe ser la reacción del discípulo ante quienes se oponen al mensaje o a la persona de Jesucristo? Y segundo, nos presenta los posibles pretextos que los hombres ponemos a las exigencias del seguimiento al Señor. Pero digamos una palabrita. Seguir a Jesús es cuestión de amor que nos mete en un camino exigente de decisión y de totalidad. Es decir, seguir a Jesús es una aventura de amor. Seguir a Jesús es aprender a vivir con Él y como Él. No podemos seguirlo a nuestra manera y poniéndole condiciones. Es Jesús quien pone las condiciones y no nosotros. Es Él quien da también la recompensa. Necesitamos ser entonces hombres y mujeres de decisión firme, hombres y mujeres siempre disponibles, abiertos al reino para hacer de Jesús la prioridad de nuestra vida. Hombres y mujeres de mirada siempre hacia adelante, hombres y mujeres de esperanza, nunca de mirada hacia atrás, siempre hacia adelante. Mis queridos hermanos, en este caminar hacia Jerusalén, Jesús y sus discípulos no son acogidos por los samaritanos, son rechazados. Y por esto Juan y Santiago quieren hacer llover fuego sobre ellos, pero Jesús los reprendió, porque el discípulo nunca debe reaccionar con violencia aun cuando fuera rechazado. Aquí encontramos un gran mensaje para todos nosotros ante la situación de violencia que se vive en nuestro mundo y que vivimos en nuestras tierras, ya que la violencia nunca será la respuesta adecuada a la violencia. El discípulo, el verdadero creyente, el seguidor de Jesús, tendrá que evitar cualquier tipo de violencia, incluso ante el rechazo de los demás. La violencia no va con el seguimiento a Jesús. Camino a Jerusalén se presentan tres posibles discípulos. Es bueno diferenciar que el primero y el tercero se dirigen a Jesús porque quieren seguirlo. En cambio, el segundo es el mismo Jesús quien lo invita a seguirlo. El primero le dice a Jesús: «Te seguiré a donde quiera que vayas». Qué bonita e interesante expresión. Te seguiré a donde quiera que vayas. Refleja una gran disponibilidad, pero por esto Jesús le aclara que la cosa no es fácil, es muy seria, pues seguirlo es meterse a un camino de inseguridad que solo puede vivirse desde la fe, con una confianza total en el Señor, porque la seguridad del discípulo es el Señor mismo. El discípulo solamente puede poner su seguridad en el Señor. El tercero, fijémonos en ese: pero primero déjame despedirme de mi familia. El discípulo no debe poner peros al Señor. Es el Señor Jesús quien pone las condiciones y no nosotros. Y nosotros, ¿cuántos peros le ponemos al Señor? El discípulo es el que mira hacia adelante, sin perder el rumbo, para abrir bien el surco, pues aún hay mucho que sembrar, hay mucho camino por andar, hay mucho que hacer todavía. El segundo fue invitado por el mismo Jesús a seguirlo: «Sígueme». Su respuesta fue un poner condiciones previas: «Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre». Esto refleja un deseo de cumplir primero con sus cosas y después se ocuparía de las del Señor. Primero sigo mi camino y que sea el Señor que
se ajuste a mi camino. El hoy es para mí y el mañana es para Dios. Es el querer ser discípulo de Jesús sin serlo en verdad, porque mi vida la organizo a mi manera, según mis criterios y no según la voluntad de Dios. Cuidado, porque a veces así queremos organizar nuestra vida, según nuestros criterios. Hoy el Señor nos invita a seguirlo, a ser sus discípulos. Discípulos que no le ponemos pretextos. Mis queridos hermanos, no más peros ni más mañanas al Señor, sino seamos discípulos disponibles a buscar en todo su voluntad. Discípulos que miramos siempre hacia adelante y que queremos organizar nuestra vida según los criterios del Evangelio, porque como dice San Pablo a los Gálatas, nuestra vocación es la libertad, libertad que nos hace servidores. Discípulos que nunca reaccionamos con violencia ante las dificultades y rechazos provocados a veces por nosotros, por nuestras actitudes duras, sino que reaccionamos siempre con misericordia, sobre todo ahora que estamos en el año de la misericordia, que reaccionemos siempre con misericordia y con ternura, que con el salmista nosotros digamos, enséñanos Señor el camino de la vida, sí, que el Señor nos enseñe el camino de la vida. Con la antífona del Aleluya digamos, habla Señor que tu siervo escucha, y con el Evangelio también de Juan, en el capítulo 6:68 digamos, tú tienes palabras de vida eterna. Sí, enséñanos Señor el camino de la vida. Habla Señor que tu siervo escucha. Recordemos que hay 3 actitudes para seguir al Señor. Una es no instalarse ni aburguesarse. Hay que dejar que los muertos entierren a sus muertos. No se puede poner pretextos o ir retrasando las opciones cuando nos hemos levantado ya para seguir a Jesús. No hay que volver a la orilla. Segundo, hay que soltar amarras e incluso quemar las naves, como decimos, sin volver la vista atrás. Tercero, hay que seguir mar adentro, nunca volver a la playa. Sigamos con alegría al Señor. Feliz domingo, feliz día del Señor.